Yo soy Anabela Rodríguez, yo vivo en Villa María, Córdoba. Nuevamente hace unos años no, nuevamente estoy, pero desde el espacio de mi vivero. Hace unos años, creo que fue la lectura mía anterior, lo hice desde una feria con el puesto. Me había olvidado que ese día tenía feria, así que bueno, les transmití desde allá, en medio de las plantas. Y ahora estoy desde mi local, en el showroom, en mi casa, en Villa María. Fue muy gracioso y como medio emocionante que hoy encontré una publicación que habían compartido en el grupo de Gabs, donde está unas palabras que dije sobre unas libélulas, y es uno de mis emprendimientos. Ahí en cualquier momento va a aparecer el perro. Cuenta las abejas que me fui. No me gusta ese título, pero me gustaba más la traducción que se había hecho desde acá. Me toca el capítulo 94, Escoltas. Ayer nos quedamos con el encuentro de Willy y Bri, así que a partir de ahí seguimos. Capítulo 94, Escoltas. La niebla del río por fin se había disipado y surgía el calor del sol. Para su alivio, la mula que el teniente Hanson le había llevado era alta y larguirucha, también huesuda y con orejas de conejo, pero de temperamento amable. Se había imaginado a sí misma cabalgando sobre un asno viejo, arrastrando los pies en el polvo, rodeada de hombres corpulentos subidos a grandes caballos, mirándola desde arriba. Pero en realidad, William y John Cinnamon iban montados sobre unos capones sólidos pero normales y corrientes, mientras que el teniente tenía otra mula más pequeña. El teniente no estaba nada satisfecho con la situación. «No pienso permitir que mi hermana vaya sola a un campamento militar», había dicho William con firmeza mientras desataba su caballo delante de la casa de los Brumby. «¿Más oui?», añadió Cinnamon antes de agacharse para ayudar a Brianna a subir a la montura. «Pero la acompaño yo. El general Lincoln me ha ordenado que le lleve a la señora Mackenzie». «Y la señora Mackenzie irá a verlo», le aseguró ella al teniente, acomodándose la falda y cogiendo las riendas. «Pero parece que irá con escoltas». El teniente Hanson le lanzó a William una profunda mirada de sospecha. Y no era de extrañar, pensó Brianna. William iba bien recto y cómodo en la silla de montar, y si bien iba ataviado con un traje gastado que jamás había estado de moda, cualquiera con mucha menos experiencia que el teniente se habría dado cuenta con tan solo una mirada de que era un soldado. Y no un simple soldado, sino un oficial acostumbrado a mandar. Ese fue el perro. El hecho de que ni el acento ni la actitud de William encajaran con su vestuario tan ordinario probablemente era todavía más inquietante. Lo que el teniente pensaba era evidente para ella, y se le ocurrió que era muy posible que también lo fuera para William, aunque éste mantenía una expresión cortés e impasible en el rostro. ¿Sería un soldado británico de incógnito? ¿Un espía? ¿O un militar británico dispuesto a pasarse al bando enemigo y combatir con los continentales? Vio cómo la mirada de Hanson se posaba en el robusto cuerpo de John Cinnamon para luego apartarla. ¿Y qué había de él? Pero no existía alternativa. El teniente Hanson tenía la orden de encontrar a una artista y no podía regresar sin ella. Encogiendo los hombros hasta las orejas, giró la cabeza de su mula hacia White Bluff Road. «Hábleme del general Pulaski», le pidió Brianna tras ponerse a su lado. «¿Ha fallecido esta mañana?» «No, señora. Es decir», añadió en un esfuerzo evidente por ser preciso, «sí que ha muerto esta mañana en el barco, pero...» «¿Qué barco?», preguntó ella alarmada. «Creo que se llama Wasp». Hanson miró rápidamente hacia atrás por encima del hombro y bajó la voz. «Al general le dispararon hace 2 días cuando trató de hacer pasar su caballería entre 2 baterías, pero lanzó una carga de caballería contra los cañones». Era evidente que el teniente Hanson no había bajado la voz lo suficiente, porque la pregunta procedía de William, que cabalgaba cerca, detrás de ellos. Parecía escéptico y ligeramente divertido, lo que hizo que Bri se diera la vuelta y lo fulminara con la mirada.
William hizo caso omiso de la mirada y, en cambio, espoleó a su caballo y le acercó a la mula de Hanson. El teniente llevaba su bandera blanca, y al verlo la movió de un modo instintivo, apuntando con ella a William como si fuera una lanza de combate. «No era mi intención insultar al general», aseguró William con educación, y levantó una mano como si estuviera tratando de defenderse de un modo negligente. «Parece que fue una maniobra deslumbrante y valiente». «Así fue», respondió Hanson con frialdad. Alzó un poco la bandera y le dio la espalda a William, dejando que los hermanos cabalgaran uno al lado del otro, mientras John Cinnamon se acercaba desde la retaguardia. Bree miró a William con los ojos entornados, dándole a entender de manera clara que debía mantener la boca cerrada. Él la observó un instante, luego apartó la mirada y puso una cara de completa inocencia. A ella le entraron tantas ganas de echarse a reír como de pincharlo con algo afilado, pero como no disponía de su propia bandera blanca, se conformó con lanzar un fuerte resoplido. No sé francés, pero que dice algo así como «a vos sí», dijo el señor Cinnamon educadamente detrás de ella. «Merci», respondió ella con la misma cortesía. Sin embargo, William resopló. «A tes amours», volvió a decir el señor Cinnamon, quien parecía divertido por la situación. Nadie dijo nada más durante unos minutos hasta que llegaron a los límites de la ciudad. Un destacamento de Highlanders escoceses vigilaba el final de la calle, aunque ésta en sí ya estaba protegida por un par de grandes trincheras cavadas por los británicos a ambos lados del río. Ver a los soldados con sus tartanes y oírlos hablando en gaélico entre sí hizo que Brianna sintiera que algo se retorcía en su interior. Sobre un diminuto fuego bullía un hervor de agua y el olor del café y del pan tostado le hizo la boca agua. Había transcurrido mucho tiempo desde el desayuno y con las prisas de la partida habían olvidado el paquete de comida que les habría preparado Henrique. Debía de haber estado contemplando a los pocos hombres que comían junto al fuego con un gesto de voracidad, porque William aproximó su caballo y murmuró: «Me encargaré de que te den de comer tan pronto lleguemos al campamento». Ella lo miró y les dio la gracia con un gesto. Ya no había nada risueño ni brusco en los modales de su hermano. Se sentaba relajado en la silla de montar, con las riendas sueltas en la mano, mientras el teniente Hanson hablaba con el oficial escocés que estaba al mando, pero jamás apartaba los ojos de los soldados. Pasaron el control en silencio. Brianna sintió las miradas de los soldados en la piel y se le erizaron los pelos de la nuca. El enemigo. Las líneas de asedio de los americanos se encontraban a menos de 450 metros y el campamento propiamente dicho quizás a 900 más, pero el teniente Hanson los guió tierra adentro con el objetivo de rodear los bastiones americanos y la artillería francesa, que habían descargado de los barcos y habían arrastrado por tierra. Las armas estaban mudas, gracias a Dios, pero Brianna alcanzaba a ver con claridad sus oscuras siluetas, que empezaban a asomar entre la niebla matinal que, cerca del río, seguía siendo bastante espesa. «Me estaba hablando del general Pulaski», dijo acercándose al teniente. No quería mirar los cañones y pensar en Jemmy Mandia en la ciudad, ni tampoco en los agujeros y techos quemados que había visto en las casas de sabana que estaban más próximas al río. «¿Me decía que estaba en un barco?» El teniente, como ya habían salido de sabana, se había relajado un poco y con gusto le relató la espantosa pero gallarda muerte de Casimir Pulaski. «Sí, señora, estaba en el Wasp, como ya le he dicho. Cuando el general cayó, sus hombres lo sacaron del campamento de batalla de inmediato, por supuesto, pero era evidente que estaba mal herido. El doctor Lina, me refiero al cirujano del campamento, señora, fue quien les trajo la metralla, pero en ese momento el general Pulaski anunció que quería subir a bordo del barco. No sé por qué». «Porque los franceses no van a quedarse por aquí mucho más tiempo», lo interrumpió William. «Es temporada de huracanes. D'Estaing se habrá puesto nervioso. Imagino que Pulaski también lo sabría y no quiso correr el riesgo de que lo dejaran aquí herido si, o mejor dicho, cuando los americanos abandonaran el asedio». Hanson se volvió en su montura lívido de furia. «¿Y usted qué sabe de eso, imbécil mequetrefe?» William lo contempló como si estuviera examinando a un mosquito molesto, pero respondió de una manera bastante educada. «Tengo ojos, señor», dijo,
Y si lo he entendido bien, el general Pulaski era el comandante de caballería de todo el ejército americano. ¿Es correcto? Así es, respondió Hansen apretando los dientes. ¿Y qué? Hasta Bree se dio cuenta de que era una pregunta totalmente retórica, y William se limitó a encogerse de hombros. Me gustaría que me relatara la carga de caballería del general, intervino interesado John Cinnamon. Estoy seguro de que habrá tenido una buena razón, añadió Contacto, pero ¿por qué lo hizo? Sí, a mí también me gustaría escucharlo, se apresuró a añadir Brianna. El teniente Hanson clavó la mirada en William y en John Cinnamon, pero tras soltar un comentario en voz muy baja del que ella solo captó las palabras «menudos par de jugadores de backgammon», tensó los hombros y retrocedió un poco, de modo que Brianna pudiera cabalgar a su lado por la estrecha carretera. En esa zona el campo era plano y abierto, pero la tierra era arenosa y estaba cubierta por una especie de hierba tupida, gruesa y de bordes toscos que se enganchaban en las patas de los caballos. De todas maneras, para ella era evidente que esa carretera se había utilizado mucho últimamente. Huellas de cascos y pies, excrementos de caballos, ruedas de carretas. El camino estaba revuelto y embarrado, con los márgenes aplastados por pies de tropas que habían avanzado a gran velocidad. Un repentino escalofrío le atravesó la espalda cuando el viento cambió y le llegó el olor del ejército. Una peste salvaje de sudor y carne, metal y grasa, teñida del hedor del jabón de lejía, estiércol, comida semiquemada y pólvora. Hanson se relajó un poco al advertir que tenía la atención de su público y empezó a explicar cómo los americanos y los franceses habían planeado y ejecutado un ataque contra las fuerzas británicas en el bastión de Spring Hill. «Puede verlo desde aquí, señora», le indicó señalando hacia el mar. Como parte del plan de ataque, se suponía que la caballería del general Pulaski se lanzaría después del ataque inicial de la infantería, para causar confusión en el enemigo, ¿entiende? Era evidente que la carga de caballería había logrado ese modesto objetivo, pero en términos generales, el ataque había fracasado y el propio Pulaski se había visto aislado y atrapado por el fuego cruzado entre dos líneas británicas. «Una verdadera pena», comentó William sin ninguna clase de sarcasmo. El teniente Hanson lo miró de reojo, pero aceptó el comentario con un breve movimiento de la cabeza. «Así es. Me enteré de que el capitán del Wasp tenía la intención de darle al general un funeral en el mar, pero uno de sus amigos que había subido a bordo con él dijo que no, que eso no era posible, y han bajado a tierra con el cadáver esta mañana, justo después del amanecer, en un bote». «¿Y por qué su amigo no quería que lo enterraran en el mar?», preguntó ella, tomando la precaución de que su pregunta no dejara traslucir ninguna crítica. «Por sus hombres», explicó William antes de que el teniente pudiera contestar. Su tono era seguro y sobrio. «Es su comandante. Tienen que despedirse de él de una manera adecuada». El teniente se había levantado un poco sobre los estribos, dispuesto a indignarse por la interrupción, pero al escucharlo volvió a su posición y le hizo una breve reverencia a Brianna. «En efecto, señora», asintió. Voy a buscar agüita. Maxi, alcanzame el mate. Perdón, estoy con un poco de molestia en la garganta. Alcanzame el mate, hijo. Una vez que dejaron atrás la artillería, avanzaron en zigzag a través de alrededor de media hectárea de tiendas de campaña, salpicadas de barro y soldados, rodeados de una atmósfera que era una extraña combinación de olor a mar, la fragancia acre de la pólvora y una brisa de putrefacción otoñal procedente de los campos cosechados que estaban más allá. Brianna inspiró profundamente, con curiosidad, y luego expiró con rapidez. Trincheras de letrina. Se dirigían a un grupo de tiendas grandes, debía de ser el puesto de mando del general Lincoln, que se hinchaban y movían con suavidad en el aire matutino, como un grupo de amigos que hubieran acercado las cabezas para hablar. Esa agradable imagen se hizo trizas un instante después, cuando una batería de cañones se disparó a sus espaldas. Brianna se sobresaltó y tiró de las riendas. Su mula, evidentemente acostumbrada a esa clase de cosas, hizo un movimiento impaciente con la cabeza.
La mula del teniente Hanson y los otros caballos reaccionaron de una manera menos flemática al ruido y respingaron con violencia, resoplando enfadados. «Están empezando bastante tarde esta mañana, ¿no?», le preguntó William a Hanson mientras daba la vuelta al caballo en círculos para calmarlo. «¿Y a ti quién te ha enseñado a cabalgar, hermano?», pensó Brianna al verlo. Lord John era un buen jinete, pero Jamie Fraser había sido mozo de cuadra en la propiedad donde William se había criado. «La niebla», respondió Hanson de manera cortante. «Los cañonazos la dispersan». Giró la cabeza de la mula hacia una de las tiendas grandes. «Venga, tiene que ver al capitán Pinckney». Ella permaneció junto a William y cuando reanudaron su lento avance se inclinó hacia él para hablarle en voz baja. «Has dicho que han empezado tarde. ¿Te refieres al fuego de artillería?» «Sí», la miró de reojo y enarcó una ceja. «No te preocupes, solo es un gesto». «No estaba...», empezó a contestar ella, pero se detuvo. Sí que estaba preocupada. Tal vez su padre se hubiera equivocado y el asedio continuara. «Bueno, sí, lo estaba», admitió. «¿A qué te refieres con lo del gesto?» «Han perdido», explicó William echando una rápida mirada de reojo al teniente Hanson, «pero no han levantado el asedio de manera oficial. Lo más probable es que el general Lincoln esté discutiendo con D'Estaing al respecto». Ella lo miró fijamente. «Parece saber muchísimo sobre esto para ser un tipo que acaba de llegar a la ciudad». «¿Un tipo?», alzó las cejas todavía más alto, pero se relajó restándole importancia. «He sido soldado, ¿sabes? Y sé lo que se siente en un campamento militar, lo que debería sentirse. Aquí», levantó la mano señalando las irregulares hileras de tiendas, «no lo admiten, y de ahí el bombardeo. Pero coge fuerte las riendas que van a disparar de nuevo». Y así fue, otra desafiante andanada de artillería, pero esta vez las mulas y los caballos se limitaron a dar unos pasos de baile, puesto que no los había tomado por sorpresa. «Pero», preguntó ella, retomando con cuidado su sitio junto a él, que la miró y esbozó una sonrisa torcida. «Pero saben que el final es inminente», concluyó. «De todas maneras, en cuanto a mi conocimiento de la situación, he de admitir que no solo se basa en la observación. Una mueca feroz le pasó por la cara por un instante y luego desapareció. Lord John me explicó cosas relacionadas con la batalla. No tenía ninguna duda sobre el resultado y tampoco la tengo yo». «¿Entonces es seguro que van a levantar el sitio?», persistió Brianna buscando una certeza. «Sí». «Oh, bien», dijo ella, dejando caer los hombros del alivio. Él la miró con una expresión de extrañeza e interés, pero no dijo nada más y azuzó a su caballo para que avanzara con más rapidez. Me molesta esta planta que tiene una hoja medio muerta. El capitán Pinckney tendría alrededor de 30 años y probablemente era apuesto, aunque estaba demacrado por la falta de sueño y la derrota. Parpadeó cuando Bree se apeó de la mula sin ayuda y se volvió para saludarlo. Ella era 10 centímetros más alta que él, o incluso más. Cerró los ojos un instante, volvió a abrirlos y le hizo una reverencia impecable. «Su humilde servidor, señora Mackenzie, y permítame que le transmita los máximos cumplidos del general Lincoln y la tropa. Además, debo decirle que él está profundamente agradecido por su amabilidad y se siente en deuda con usted». Hablaba como un inglés, aunque a ella le pareció captar una suavidad sureña en las vocales. Brianna no intentó hacer una reverencia agachándose un poco, al estilo femenino, sino que imitó su gesto. «Me alegra mucho poder colaborar», respondió. «Entiendo que se trata de un asunto bastante urgente. ¿Sería tan amable de indicarme dónde se encuentra el general Pulaski en este momento?» El capitán Pinckney miró de soslayo a William y a John Cinnamon, quienes habían desmontado y le habían entregado las riendas al asistente del capitán. «William Ramson, señor, a su servicio». William hizo una reverencia y tras erguirse señaló a Cinnamon con un gesto. «Mi amigo y yo hemos venido a escoltar a mi hermana. Nos quedaremos aquí y volveremos con ella cuando termine su tarea». «¿Su hermana?» «Ah, bueno». El capitán Pinckney parecía muy contento ante la revelación de que no sería el único responsable de ella. «A su servicio, señor. Síganme». Las armas volvieron a disparar en una ráfaga desigual.
Esta vez Brianna no se sobresaltó. El general muerto yacía en una tienda verde pequeña y gastada que estaba situada junto a la orilla del río, separada del campamento. Era posible que su ubicación se debiera a una señal de respeto, pero también tenía una utilidad práctica, tal y como descubrió Brianna cuando el capitán Pinckney sacó un pañuelo arrugado pero limpio de la manga y en un gesto de caballerosidad se lo entregó a ella antes de levantar la puerta de la tienda. —Gracias. ¡Oh, Dios mío! Unas cuantas moscas tardías volaban lentamente sobre el cadáver, flotando en un fuerte hedor que lo amortajaba de una manera más completa que la sábana limpia que le cubría la cara y la parte superior del cuerpo. —Gangrena —comentó William a su espalda entre dientes—. Dios mío. John Cinnamon tosió con fuerza una vez y luego se quedó en silencio. —Le pido disculpas, señora Mackenzie —decía Pinckney. La había cogido del codo como si temiera que huyera o se desmayara. Está bien —consiguió responder ella a través de los pliegues del pañuelo. No era cierto, pero enderezó la columna vertebral, tensó los músculos del estómago y fue acercándose poco a poco al féretro improvisado donde habían metido a Casimir Pulaski. William se puso a su lado de inmediato. No dijo nada ni la tocó, pero su presencia la alegraba. Con una mirada de soslayo, para asegurarse de que Brianna no fuera a perder el conocimiento, el capitán Pinckney corrió la sábana. El general estaba pálido, tenía los ojos cerrados y la piel un poco moteada, con un matiz granate y un tono verdoso debajo del maxilar. Tendría que ajustar esos detalles. Tal vez quisieran un retrato de la muerte, pero estaba bastante segura de que en realidad no deseaban que él se viera realmente muerto, solo muerto de un modo romántico. Tragó saliva y alcanzó a percibir el sabor de ese aire denso, dulce y a la vez desagradable, incluso a través de la tela del pañuelo. Tosió, expiró con fuerza por la nariz y se acercó. Romántico es la palabra, pensó. Tenía unas cejas altas y algunas entradas en el pelo, un bigote pequeño y oscuro, encerado con cuidado para que los extremos se curvaran hacia arriba, y en sus rasgos había una combinación interesante de fortaleza y delicadeza. No tenía expresión alguna en el rostro, seguramente habría perdido el conocimiento antes de morir, y mejor para él, pobre hombre. ¿Tiene esposa?, preguntó, recordando sus propios sentimientos cuando por un instante había pensado que Roger... No, respondió Pinckney. Tenía los ojos clavados en la cara de Pulaski. Jamás se casó. No poseía dinero, por supuesto, y en realidad tampoco interés por las mujeres. ¿Y su familia polaca? Brianna se arriesgó. Tal vez debería hacer un retrato para ellos también. En ese momento el capitán Pinckney levantó la mirada, pero solo para hacer que se encontrara durante un breve instante con la del teniente Hanson. No hablaba de ello, señora, repuso el teniente y se mordió los labios, bajando la mirada hacia el muerto. Él tragó saliva de manera audible. Era lo bastante amable como para afirmar que nosotros éramos su familia. Ya veo, señaló ella en voz baja, lo que era cierto, para todos ustedes. Entonces, contempló el cuerpo, advirtiendo distraída los detalles del limpio uniforme de gala con el que lo habían vestido y preguntándose de manera morbosa exactamente dónde y cómo había sido herido. ¿Podría inquirirlo en voz alta? Pulaski tenía un corte profundo en la cabeza que se iniciaba justo encima de una de las sienes. Una herida de un color rojizo negruzco con diminutos fragmentos de piel ennegrecida a lo largo de los bordes. Al aproximarse, le pareció que en el punto en el que el corte desaparecía debajo del pelo del general percibía... Sin pensarlo, acercó un dedo, palpó la fría calavera y sintió que cedía bajo su roce, a pesar de la suavidad con que lo había tocado. Oyó que el capitán Pinckney inspiraba de golpe y apartó el dedo deprisa. ¿Metralla?, preguntó William con un ligero tono de interés. Sí, señor, respondió Pinckney con una actitud de sombrío reproche que a Brianna le pareció que estaba dirigido a ella. Recibió impactos en varias partes del cuerpo y de la cabeza.
Pobre hombre, se lamentó Brianna en voz baja. Sintió un fuerte impulso de volver a tocarlo, de apoyar la mano con delicadeza en el pecho, cubierto por la entretela roja y la banda plateada de su uniforme, que tenía un cuello alto, confeccionado con alguna clase de pelo blanco. No, era lana de cordero, forrada con un sucio terciopelo rosado. Pero no podía hacerlo ante la mirada desaprobadora del capitán. El doctor, nuestro doctor, creyó que podía salvarse. Pinckney había bajado la voz, adoptando un tono de discreción, y le hablaba directamente a William. Estaba consciente y hablaba, pero insistió en que lo llevaran a bordo del Wasp, y el doctor de la marina carraspeó de manera explosiva e inspiró hondo. La herida de la ingle se le infectó, o al menos eso dijeron. Una verdadera pena, señor, dijo William, y era evidente que lo decía en serio. Un caballero muy valiente. Sí, señor, repuso el capitán, y Brianna se dio cuenta de que empezaba a sentir aprecio por su hermano. Entiendo que mi hermana debe realizar un retrato del general, prosiguió William, haciendo que ella levantara la mirada. Él le hizo un gesto con la cabeza y luego le inclinó hacia el capitán. ¿Podrías decirle al capitán Pinckney qué elementos necesitas para la tarea, hermana? Volver a escuchar la palabra hermana en la voz de él hizo que sintiera una extraña punzada de calor en el medio del pecho. Y mientras preparan las cosas, añadió él antes de que ella pudiera hablar, tal vez podrían darle algo de comer. Hemos acudido inmediatamente tras recibir la petición del general Lincoln. Oh, por supuesto, desde luego. El capitán miró hacia atrás por encima del hombro. Teniente Hanson, ¿podría encargarse de buscar algo para la dama y sus escoltas? Para comer en otro sitio, concluyó William con firmeza. Luz. Eso era lo primero. Y un lugar donde sentarse, un sitio donde instalar sus útiles, una taza de agua. En realidad, eso es todo lo que necesito, declaró echando una mirada hacia la tienda silenciosa. Titubeó un instante. No sé si pensaba que le gustaría, quiero decir, más adelante, una especie de cuadro del general, o había pensado solo en un dibujo, o en varios. El mensaje hablaba solo de un retrato, es decir, puedo hacer lo que deseen, aunque hoy solo podré preparar algunos bocetos y tomar notas para un retrato más formal. Oh, el capitán Pinckney inspiró profundamente, frunció el ceño, y Brianna vio que desviaba la mirada hacia un lado durante un instante, para luego volverla a ella. Enderezó los hombros. No creo que eso ya esté decidido, señora Mackenzie, pero le aseguro que será compensada de manera adecuada por cualquiera que sea el formato que adopte el retrato. Se lo garantizo yo mismo en persona. Ay. Estoy cerca del... Abro paréntesis. Estoy a una cuadra de la Costanera y cuando cortan la calle de la Costanera pasan todos por enfrente de mi casa. Entonces pasan los muchachitos con las motos tirando corte y esas cosas. Por eso se escucha tan así. Estábamos en el retrato, el costo del retrato. Pero le aseguro que será compensada de manera adecuada por cualquiera que sea el formato que adopte el retrato. Se lo garantizo yo misma en persona. Oh, no estaba preocupada por ello. La vergüenza hizo que se sonrojara un poco. No esperaba que me pagaran. Me refiero a que desde el principio he tenido la intención de hacerlo como un gesto de buena voluntad, en apoyo del ejército, quiero decir. Los 4 hombres le clavaron una mirada con distintos grados de asombro. Ella sintió que el calor le ascendía a las mejillas. No se le había ocurrido que Lord John no le hubiera contado a William que era una rebelde. No había duda de que el doctor Wallace estaba enterado de sus inclinaciones políticas, pero tal vez había considerado más discreto no mencionarlas. Además, ella se alojaba en una casa lealista en una ciudad ocupada por los británicos y estaba trabajando para un lealista muy destacado. Bueno, la liebre ya había saltado.
Miró a William con una expresión impasible y levantó una ceja. Él le devolvió el gesto y luego apartó la mirada. La tarde estaba bastante avanzada y la luz empezaba a disminuir. En un par de horas oscurecería. Habría velas, le aseguró el capitán Pinckney, tantas como necesitara. ¿O un farol, tal vez? Tal vez, respondió ella. Haré todos los bocetos que pueda. ¿Cuánto tiempo? Dado el olor que desprendía el cadáver, imaginaba que querrían meterlo bajo tierra lo antes posible. Lo enterraremos con todos los honores mañana por la mañana, respondió el capitán Pinckney, interpretando correctamente la pregunta. Los hombres vendrán esta noche, después de cenar, a presentar sus respetos. ¿Está bien? Ella quedó desconcertada, pero solo un instante al imaginar ese proceso de visitas. Sí, perfecto, dijo con firmeza. También los dibujaré a ellos. Permiso. Capítulo 95. Posegnani. Se sentó discreta en la penumbra, con la cabeza inclinada, el suave sonido de su carboncillo perdido entre los carraspeos y los susurros de la ropa. Pero los observaba cuando de uno en uno, de dos en dos y de tres en tres asomaban por debajo de la portezuela abierta de la tienda y se situaban al lado del general. Una vez allí, cada hombre hacía una pausa para contemplarle el rostro, sereno a la luz de las velas, y ella plasmaba lo que podía de las corrientes que se remolinaban en sus expresiones. Sombras de dolor y angustia, ojos que en algunos casos el temor había oscurecido o que en otros estaban inexpresivos a causa de la impresión y del agotamiento. Con frecuencia lloraban. William y John Cinnamon la flanqueaban, situados justo detrás de ella, uno a cada lado, mudos y respetuosos. El asistente del general Lincoln les había ofrecido taburetes, pero ellos con educación los habían rechazado, y ella sentía que la presencia de esos dos hombres, allí respaldándola, le proporcionaban un extraño consuelo. Los soldados acudían por compañías y sus uniformes, que en algunos casos no eran más que insignias de milicianos, cambiaban. Cada cierto tiempo, John Cinnamon se apoyaba primero en un pie y luego en el otro, y en ocasiones se inspiraba profundamente o carraspeaba. William no. ¿Qué estaría haciendo?, se preguntó ella. ¿Contando a los soldados? ¿Evaluando la condición de las tropas americanas? Se veían en mal estado, sucios y desaliñados, y a pesar de su actitud respetuosa, eran pocas las compañías en las que parecía imperar cierto orden. Por primera vez se le ocurrió preguntarse cuál era el motivo por el que William le había acompañado. Se había sentido tan feliz al verlo que había aceptado su afirmación de que no permitiría que su hermana entrara sola en un campamento militar, fiándose exclusivamente de lo que le había dicho. ¿Pero era cierto? Por lo que le había contado el pequeño Lord John, sabía que William había renunciado a su grado de oficial, pero eso no significaba que hubiera cambiado de bando, ni que no se interesara por la situación del asedio americano, como tampoco que no tuviera intenciones de revelar cualquier información que pudiera obtener durante esa visita. «Soy un soldado», había dicho. Era evidente que todavía estaba relacionado con personas del ejército británico. La idea hizo que sintiera un picor en la piel de los hombros y tuvo el impulso de darse la vuelta y mirarlo. Vaciló solo un momento y luego lo hizo. Él tenía una expresión seria en la cara, pero estaba observándola a ella. ¿Todo bien?, preguntó él en un susurro. Sí, respondió Brianna, reconfortada al escuchar su voz. Me estaba preguntando si te habrías quedado dormida de pie. ¿Aún no? Ella sonrió y abrió la boca para decir algo, para pedirle disculpas por obligarlo a él y a su amigo a estar despiertos toda la noche. Él se lo impidió con un pequeño movimiento de los dedos.
Está bien, repuso en voz baja. Tú haz lo que has venido a hacer. Nos quedaremos contigo y te llevaremos de regreso por la mañana. Lo decía en serio. No pienso dejarte sola. Ella tragó saliva. Lo sé, contestó en el mismo tono. Gracias. Desde fuera llegaron los sonidos de una conmoción. La procesión de soldados que avanzaban arrastrando los pies se había detenido. Brianna se enderezó en el asiento y sintió que los dos hombres que tenía a su espalda cambiaban de posición. Alcanzó a oír el grave murmullo de William. Será el general Lincoln, supongo. John Cinnamon soltó un resoplido de interrogación, pero no dijo nada, y un instante después alguien corrió hacia atrás la portezuela de la tienda, y un hombre muy gordo, bajo y fornido, totalmente ataviado con el uniforme continental, incluyendo el gorro ladeado, entró cojeando, seguido de un grupo compacto de oficiales en una variedad de uniformes. Había empezado a llover y una bienvenida brisa fresca y húmeda entró con ellos. Ella deslizó los bocetos sobre el escritorio y sacó algunas páginas limpias, pero no volvió a trabajar de inmediato. No quería llamar la atención. Aquello era la historia, justo delante de ella. Su corazón había latido con normalidad durante el anochecer, pero en ese momento se aceleró y empezó a golpear con fuerza de una manera desagradable que hizo que temiera que se disparara sin control. Se llevó una mano a la tapeta del corsé y mentalmente pronunció un fuerte «¡Quédate quieto!», como si su corazón fuera un perro grande y rebelde. El general se detuvo a escasa distancia del cuerpo, tosió, todos lo hacían, el olor estaba empeorando a pesar del fresco de la noche, y poco a poco se quitó el sombrero. Se volvió para murmurarle algo al hombre que tenía junto al hombro. ¿Sería francés? A ella le pareció que Lincoln le estaba hablando en ese idioma, aunque con gran dificultad. A continuación le llegó otra brisa de lluvia nocturna y vio a través de la penumbra que las gotitas que caían del sombrero dejaban manchas en el polvo. Lincoln le indicó con un gesto a 3 de los hombres que se acercaran. «Franceses», anunció la vigilante objetiva que se ocultaba en el fondo de la mente de Brianna, quien empezó a hacer trazos rápidos con el lápiz, tomando apuntes aproximados de los bordes, las charreteras, los abrigos azules y largos, los chalecos y pantalones rojos. Los 3 hombres, oficiales de la marina, dieron un paso. Uno se puso delante de los demás y apretó su ornamentada gorra, repleta de adornos dorados, contra el pecho. Oyó que William emitió un zumbido grave. ¿Sería el almirante de Stein en persona? Brianna se inclinó un poco hacia adelante, ya no bocetando, sino memorizando, almacenando en la mente el juego de los reflejos del fuego que atravesaban las paredes de la tienda sobre la cara del oficial y el repiqueteo de la lluvia en la lona del techo. El almirante, si es que era él, era delgado, pero tenía una cara redonda y papada, aunque unos ojos bien abiertos, extrañamente infantiles, y una boca pequeña y regordeta. Murmuró algunas palabras en un francés formal, luego se inclinó hacia adelante y apoyó una mano sobre el pecho del general Pulaski. El general se tiró un pedo. Fue un pedo largo, fuerte y que retumbó, y un hedor tan terrible invadió la noche que Brianna expiró resoplando todo el aire que tenía en los pulmones en un esfuerzo infructuoso de evitarlo. Alguien se rió solo porque la situación parecía requerirlo. Era una risita aguda y por un momento pensó que había sido ella misma y se llevó una mano a la boca. La tienda se deshizo en risas avergonzadas y un poco tensas, puntuadas por gemidos reprimidos y ahogos, mientras la totalidad de la esencia putrefacta de las entrañas del general Pulaski llenaba la atmósfera. El almirante de Stein se apresuró a apartarse y vomitó en un rincón. Ella tenía que respirar. Gruñó como si el olor la hubiera golpeado y el estómago le dio un vuelco. Era como respirar grasa rancia, una peste grasienta que le untaba el interior de la nariz y la garganta. «¡Vamos!». William la cogió de un brazo, John Cinnamon del otro, y la sacaron de la tienda en un instante sin ninguna piedad, apartando de un empujón al general Lincoln. Fuera ya estaba lloviendo y ella inhaló una bocanada de aire y agua, respirando lo más profundo que pudo.
Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Crees que eso ha sido peor que aquel oso muerto del bosque cerca de Garión? Le preguntó John Cinnamon a William en un tono reflexivo. Mucho peor, le aseguró William. ¡Ay, Jesús! Voy a vomitar. No. Espera. Se agachó, dobló los brazos sobre el estómago y tragó aire con fuerza un instante. Luego se incorporó. No. Estoy bien. No pasa nada. ¿Y tú? Le preguntó a Brianna. Ella negó con la cabeza. El agua fría le descendía por la cara y tenía las mangas del vestido pegadas a los brazos. Pero no le importaba. Habría saltado por un hueco en el hielo del Ártico para limpiarse aquello. Tenía la impresión de que unas viscosas cebollas podridas se le habían pegado en el paladar. Se aclaró la garganta y escupió en el suelo. «Mi blog», dijo limpiándose la boca y mirando la tienda. Se había producido una salida generalizada y apresurada, y los hombres que se estaban dispersando en todas las direcciones. El almirante de Stein y sus oficiales se alejaban a grandes pasos por un sendero que daba a una gran tienda verde e iluminada que resplandecía como una esmeralda sin facetar. ¡Qué poesía! Parecía el color de una tienda. El general Lincoln, con el sombrero chorreando, miraba a su alrededor con una actitud indefensa, mientras sus asistentes y edecanes trataban en vano de impedir que se apagara una antorcha. En cambio, la última morada del general Pulaski estaba abandonada y totalmente a oscuras. «Es él quien ha apagado las velas», dijo William con una breve risita. Menos mal que la tienda no ha explotado. «Habría sido bastante divertido», señaló Cinnamon lamentándolo, «y además adecuado para un héroe. De todas maneras, los dibujos de tu hermana... Tiremos una moneda para ver quién entra a buscarlos». Rebuscó en el bolsillo y sacó un chelín. «Cruz», afirmó William de inmediato. Cinnamon tiró la moneda, la atrapó en el dorso de la mano, poniendo la otra encima y la miró. «No veo nada». Si había luna, estaba cubierta de nubes de lluvia y la noche estaba oscura como una húmeda manta negra. «Permítame». Brianna extendió la mano y pasó las yemas de los dedos sobre la cara fría y mojada de la moneda. Y sí, era una cara, aunque no pudo descifrar de quién. «Cara», anunció. «Stercus», repuso William con brusquedad. Se desenrolló el plastrón mojado, volvió a atárselo en torno a la parte inferior de la cara y se lanzó por el sendero rumbo a la tienda oscura. «¿Stercus?», repitió Brie volviéndose a John Cinnamon. «Significa mierda en latín», le explicó el corpulento indio. «Usted no es católica, ¿o sí?». «Sí», respondió ella sorprendida, «y sé algo de latín, pero estoy bastante segura de que la palabra stercus no aparece en el misal». «Yo al menos no la he oído en ninguna de las misas a las que he asistido», le aseguró él. «Pero pensaba que usted no era católica». «¿William no lo es?» «No». Ella titubeó preguntándose cuánto sabría ese hombre de William y de las complicaciones respecto a la paternidad de ellos dos. «¿Usted lleva mucho tiempo viajando con William?» «Un par de meses, pero no me había hablado de usted. No me extraña». Ella hizo una pausa sin saber si podía preguntarle qué le había revelado William, si es que le había revelado alguna cosa. Pero antes de que pudiera decidirlo, el propio William regresó jadeando y haciendo arcadas con el blog bajo el brazo. Se lo entregó bruscamente, se arrancó el plastrón de la cara, se volvió hacia un lado y vomitó. «Filius Corti», espetó sin aliento antes de escupir. «Eso ha sido lo peor que...» «¿Señora Mackenzie?», inquirió una voz familiar desde las tinieblas interrumpiéndolo. «¿Es usted, señora?». Era el teniente Hanson, empapado hasta los huesos, pero con un farol oscurecido en la mano. La lluvia repiqueteaba contra el metal y la abertura por la que pasaba la luz desprendía vapor de agua. «¡Aquí!», exclamó ella, y el farol se giró en su dirección, convirtiendo la lluvia en visibles agujas plateadas que caían a través de la luz. «Acompáñeme, señora», dijo el teniente cuando llegó a ellos. «He encontrado un refugio para usted y sus... «Gracias a Dios», respondió William. «Y gracias también a usted, teniente», añadió con una reverencia. «Por supuesto, señor», repuso Hanson con un tono inseguro. Levantó el farol para mostrarles el camino. Brie dio las gracias y empezó a caminar por él, seguida de William y Cinnamon. Pero oyó que uno de los dos emitía un ruidito y se volvió. El teniente Hanson se había detenido y estaba contemplando la tienda donde el general Pulaski yacía en la oscuridad.
Hanson levantó el farol un instante, hizo un saludo militar y con una voz grave y clara pronunció «Posegnani». A continuación se dio la vuelta de manera decidida y regresó a donde lo esperaban las personas a su cargo. «Quiere decir adiós en polaco», le explicó a Brianna con toda naturalidad. Era lo que él nos decía a nosotros cuando nos daba las buenas noches. Capítulo 96. Una cosa de valor. La pequeña estructura de madera hasta la que los escoltó el teniente Hanson debía de haber sido originalmente un gallinero, pensó Brianna antes de agacharse para pasar por debajo del endeble dintel. De todas maneras, allí había vivido gente. Había 2 toscos camastros con mantas en el suelo, con un aguamanil y un lavamanos entre ellos, los 2 de cerámica y desconchados, y una vasinilla esmaltada de aluminio en mejores condiciones. «Le pido disculpas, señora», dijo el teniente Hanson por 12ª vez, «pero la mayoría de nuestras tiendas se han volado y los hombres están sosteniendo el resto». Levantó el farol y examinó con expresión de duda las oscuras manchas que se extendían a través de las tablas de una de las paredes. «No parece que esté entrando mucha agua, al menos todavía». «Está muy bien», lo tranquilizó Brianna. Se encorvó y se hizo a un lado para que sus 2 corpulentos acompañantes pudieran entrar detrás de ella. Con 4 personas dentro del cobertizo no había literalmente espacio para volverse, y mucho menos para acostarse, y ella aferró con fuerza el bloc de dibujo que llevaba debajo del abrigo, puesto que no deseaba que alguien lo pisoteara. «Le estamos muy agradecidos, teniente». William se había agachado casi hasta doblarse por el medio a causa de la escasa altura del techo, pero se las arregló para hacerle un gesto con la cabeza a Hanson. «¿Comida?» «De inmediato, señor», le aseguró el teniente. «Lamento que no haya fuego, pero al menos no estarán debajo de la lluvia. Buenas noches, señora Mackenzie, y gracias de nuevo». Se escurrió para esquivar la mole de John Cinnamon y desapareció en la tempestuosa noche, aferrándose el sombrero. «Coge esa», le dijo William a Brianna, señalando con el mentón la cama que estaba más alejada de la pared que goteaba. «Cinnamon y yo nos turnaremos en la otra». Ella estaba demasiado cansada como para oponerse. Dejó el bloc, sacudió la manta y cuando comprobó que ninguna chinche, pulga o araña caía de ella, se sentó y se sintió como una marioneta a la que acababan de cortarle los hilos. Cerró los ojos mientras escuchaba cómo William y John Cinnamon se ponían de acuerdo sobre sus movimientos, pero terminó dejando que las voces la cubrieran como el viento y la lluvia de fuera. Unas imágenes se arremolinaban en el fondo de sus ojos. El pasto pisoteado del sendero... el pasto pisoteado del sendero costero, las expresiones de sospecha de los Highlanders en el límite de la ciudad, la luz siempre cambiante sobre el rostro del hombre muerto, su hermano moviendo el mentón de la misma manera en que lo hacía su padre, el padre de los 2, unas rayas oscuras de agua y unas rayas blancas de mierda de gallina sobre unas tablas a las que la luz del farol les daba una pátina plateada. Luz. Parecía que habían pasado 1000 años desde que había visto el rosado resplandor del sol de la mañana atravesando la oreja pequeña y dulce de Angelina Brumby. Y Roger, al menos Roger estaba vivo, fuera donde fuese que se encontraba en ese momento. Abrió los ojos en medio de las tinieblas al sentir una mano en el hombro. «No te duermas antes de comer algo, William», dijo William en un tono risueño. «He prometido que me encargaría de que te alimentaras y no tengo pensado romper mi promesa». «¿Comida?», sacudió la cabeza y parpadeó. De pronto vio un resplandor rosado detrás de William y al corpulento indio que depositaba un brasero de barro junto a la vela pequeña y gruesa que acababa de encender. Inclinó la vela sobre la parte inferior de la vasinilla a la que había dado la vuelta, luego la hundió en la cera derretida y la sostuvo allí hasta que la cera se endureció. «Lo lamento, debería haberle preguntado antes si quería orinar», repuso Cinnamon mirándola con expresión de disculpa. «¿Solo que no hay ningún otro sitio donde colocar la vela?» «No», respondió ella y sacudió la cabeza para despejarse. «Está bien. ¿Hay algo de beber?» No había ingerido casi nada de líquidos durante el día y la noche y se sentía seca como un hueso,
a pesar de la humedad del ambiente. El teniente Hanson se las había arreglado para conseguir varias botellas de cerveza, algunos filetes de cerdo asado frío, con bordes de grasa, una hogaza de pan seco y oscuro, un bote de mostaza picante y un gran pedazo de queso desmenuzado. Brianna no había comido nada mejor en toda su vida. No hablaron. Los hombres comían con la misma determinación que ella, y una vez terminada la última miga, se tendió cuán larga era sobre una manta, se cubrió con su abrigo y se quedó dormida sin decir ni una palabra. Atrapada en el incómodo frío entre el sueño y la vigilia, soñó. Soñó con hombres como sombras, lentos y apesadumbrados, hombres trabajando, con el sudor descendiendo por los brazos descubiertos y las espaldas llenas de cicatrices, hombres caminando en filas, con los uniformes mojados y ennegrecidos, salpicados de barro, sin que se pudiera saber quiénes eran. Un niño diminuto aferrándose a su pecho con gran determinación, sin saber que estaba indefenso. Cada cierto tiempo se despertaba durante un instante, pero casi nunca atravesaba la superficie del sueño y volvía a dormirse poco a poco, mientras los olores de los hombres y las gallinas le prestaban unas alas extrañas y achaparradas a un hombre que volaba hacia el sol. La sensación de unas alas revoloteando en el interior del pecho hizo que se despertara despacio. «Mierda», dijo en voz baja, y se apretó la palma con fuerza contra el esternón. Como era habitual, eso no le sirvió de nada, pero se quedó inmóvil, respirando lo más superficialmente posible, esperando que aquello parara. Estaba de lado y tenía la cara de su hermano a unos 30 centímetros de la suya, envuelta en sombras pero visible, durmiendo en el otro camastro. La lluvia había cesado, el viento se había detenido y alcanzó a oír el ruido del agua que chorreaba desde los aleros del cobertizo. La luz de la luna se filtraba a través de las grietas de las tablas, oscilando cuando la cubrían unas nubes que pasaban a gran velocidad. El revoloteo de su corazón se suavizó, latió con fuerza 2 o 3 veces y luego reanudó su ritmo normal. Respiró con cautela y se sentó con cuidado para no despertar a William, pero él dormía como un tronco, con su largo cuerpo despatarrado y flojo a causa del agotamiento. «Hay agua», afirmó una voz baja a su derecha. «¿Quiere un poco?» «Por favor». Tenía la lengua tan seca que le chasqueó y se acercó a la amplia sombra que debía de ser John Cinnamon. Estaba sentado sobre la vasinilla, que estaba boca abajo, se inclinó hacia adelante y le puso una pequeña cantimplora en la mano. El agua estaba limpia y fresca, con el agradable sabor metálico del aluminio. Ella bebió con voracidad y consiguió detenerse antes de vaciar del todo. Se la devolvió a regañadientes y se limpió la boca con el dorso de la mano. «Gracias». Él gruñó como respuesta y se echó hacia atrás. Las tablas de la pared del cobertizo emitieron un crujido de protesta. Ella se dio cuenta de que ahora sí que necesitaba orinar. Bueno, no había manera de evitarlo. Se puso de pie con dificultad y Cinnamon también se incorporó con mucha más elegancia y la cogió del brazo para que no se cayera. «Yo solo voy a salir un momento». «Oh». Él le soltó el brazo con vacilación y se volvió ligeramente hacia la vasinilla para volver a poner la boca arriba. No, está bien, ya no llueve». La puerta del cobertizo estaba trabada, hinchada a causa de la humedad. Él extendió la mano y la abrió con un golpe. Un aire frío y fresco entró en el cobertizo y ella oyó el susurro de la ropa de William cuando éste se movió. «Iré yo primero», le susurró Cinnamon al oído, arreglándoselas para pasar por su lado. «Espere hasta que yo le avise». Pero ella se había ido, dejando la puerta entreabierta. Ella le echó una mirada a William, pero él había vuelto a dormirse. Alcanzó a oír un débil ronquido en la oscuridad y el sonido hizo que sonriera. Haciendo el menor ruido posible, abrió la destartalada puerta de un empujón y asomó la cabeza.
La noche se extendía a lo alto en silencio, con unas nubes de bordes brillantes que corrían dejando atrás una medialuna resplandeciente. Una vez fuera, percibió con más nitidez el goteo del agua que caía de las hojas de un gran árbol que estaba junto al gallinero. También oyó un chorro más constante y volvió a sonreír. John Cinnamon había aprovechado la oportunidad para aliviarse discretamente. Giró hacia la otra dirección y se retiró bajo las sombras del árbol grande, a pesar del goteo, donde llevó a cabo sus propios asuntos sin ceremonia alguna. «Estoy aquí», dijo, apareciendo justo a tiempo para evitar que Cinnamon la llamara. Él se apartó de la puerta del cobertizo con brusquedad, luego la vio y asintió. Hizo un ligero gesto de interrogación señalando el cobertizo, pero ella negó con la cabeza. «Aún no, necesito un poco de aire». Inclinó la cabeza hacia atrás y respiró, agradeciendo la frescura de la noche y las estrellas que aparecían y desaparecían en lo alto, nítidas en las franjas de la noche negra atravesadas por las nubes. John Cinnamon le hacía compañía, aunque sin hablar. Ella sentía su presencia, grande y tranquilizadora. «¿Hace mucho que conoce a mi hermano?» Perdón. Él levantó un hombro en un gesto ambiguo. «Sí y no», respondió. «Pasamos un invierno juntos en Quebec. ¿Cuándo? Hace unos 3 años, creo. Yo trabajaba para él como guía, como explorador. Luego volvimos a encontrarnos por casualidad. Hace 3 meses, más o menos». «¿Y dónde se encontraron esa vez?», inquirió ella con curiosidad. «¿En Canadá?» «Oh, no, en Virginia». Un repentino crujido hizo que se volviera, pero luego le restó importancia. «Una rama que se ha roto y ha caído». «En un lugar llamado Monte Josia. ¿Lo conoce?» «He oído hablar de ese sitio. ¿Qué lo llevó allí?» Él hizo un pequeño ruido de duda, pero decidió contárselo y asintió con un gesto. «Lord John Grey, ¿conoce usted a su señoría?» «Sí, muy bien», contestó ella sonriendo al recordarlo. «¿Entonces él estaba en Virginia?» «No», repuso Cinnamon en un tono reflexivo, «pero su hermano sí». «Oh, ¿él también buscaba a Lord John?» «No lo creo». Se quedó un momento en silencio y luego añadió. «Buscaba otras cosas. Tal vez él quiera contárselo. Yo no puedo». «Ya veo», intervino ella perpleja. Impactada y conmovida tras su encuentro con William, no había tenido tiempo para preguntarse para sus adentros, y mucho menos para preguntárselo directamente a él, qué lo había llevado a Savannah, por qué había renunciado al ejército, qué pensaba de sus 2 padres, qué pensaba de ella, quién era en realidad. Su padre no le había contado casi nada de William, y ella tampoco se lo había pedido. A su debido momento había pensado entonces, pero era evidente que el momento había llegado. Por otra parte, no quería ser indiscreta ni incomodar a John Cinnamon preguntándole si o qué sabía de Jamie Fraser. «William me explicó que él, o mejor dicho usted, quería un retrato», empezó a decir, pasando un terreno que parecía menos arriesgado. «Me encantaría hacerlo. ¿Es para alguna dama afortunada?» Eso hizo que él se sorprendiera y se echara a reír con una risa grave y cálida. «No, no tengo mujer. Pienso mandárselo a mi padre», replicó. «¿Su padre? ¿Dónde se encuentra?» Las nubes se habían disipado y la luz de la luna poniente alumbró su ancho rostro, cuyos ojos se habían vuelto más apacibles, y su actitud reflexiva. «Sería un modelo maravilloso». «En Londres», respondió él para sorpresa de ella. Él captó esa sorpresa y agachó la cabeza avergonzado. «Soy un bastardo, por supuesto», dijo en tono de disculpa. «Mi padre era un soldado británico. Me tuvo con una mujer india en Canadá». «Ya veo». No daba la impresión de que pudiera decir nada más, y él esbozó una sonrisa pequeña y tímida. «Sí, yo creía que... Durante muchos años creí que Lord John era mi padre. Fue él quien me acogió cuando mi madre murió. Yo era muy pequeño y quien me entregó a los monjes de la misión de Garion. Mandaba dinero para mi manutención, ¿sabe?» «Eso parece muy propio de él», contestó ella, aunque en realidad jamás se le había ocurrido que él pudiera hacer semejante cosa. «Es un hombre amable».
Muy amable, añadió él con firmeza. William me trajo a Savannah para hablar con él. Él también pensaba que Lord John era mi padre, pero fue su señoría quien me reveló la verdad. Mi verdadero padre me abandonó. Esas cosas son habituales. Lo decía en un tono práctico. Probablemente esas cosas sí eran comunes. Eso no significa que esté bien, replicó ella furiosa con el padre desconocido. Él se encogió de hombros. Pero Lord John me reveló su nombre y me dio una dirección. Sé cómo enviarle el cuadro. Quiere un retrato para un hombre que lo abandonó. ¿Pero por qué? Inquirió ella con cautela. Ese joven era obviamente realista. ¿Acaso pensaba que un retrato de un hijo mestizo ya adulto conmovería a esa clase de bruto y cruel que... No creo que me reconozca, le aseguró él. Tampoco deseo que lo haga. No me interesa el dinero ni ninguna otra cosa que él considere valioso. Pero él tiene una cosa que yo quiero y espero que si me ve la cara me entregue. ¿Y de qué demonios se trata? En ese momento ya no caían gotas de los árboles. La noche estaba tan silenciosa que oyó cómo tragaba saliva. Quiero conocer mi nombre, dijo él, con una voz tan baja que ya casi no lo oyó. Quiero saber con qué nombre me llamaba mi madre. Él es el único que lo sabe. Ella tenía un nudo en la garganta que le impedía hablar. Se acercó a él y lo rodeó entre sus brazos, cogiéndolo como lo habría hecho su madre si hubiera vivido lo suficiente para haberlo convertido en un adulto. Se lo prometo, le susurró cuando por fin logró hablar. Su cara le romperá el corazón. Él le palmeó la espalda con mucha delicadeza y se apartó. Es usted muy amable, dijo. Ahora debería dormir. Ay, qué bonita escena. Capítulo 97. Excelente pregunta. John Cinnamon tuvo el tacto de dejar solos a William y Brianna una vez que dejaron atrás los restos de la línea de Abatís y entraron en la ciudad con la excusa de que tenía algunas cuestiones de las que ocuparse en la ribera y que volvería a encontrarse con William más tarde en casa de Lord John. Tu amigo me cae muy bien, comentó Brianna mientras observaba cómo la ancha espalda de Cinnamon desaparecía de la veteada luz que el sol proyectaba sobre una plaza cuyo nombre ignoraba. A mí también. Solo espero que... William se reprimió, pero su hermana se volvió hacia él con una expresión compasiva en el rostro. Yo también, dijo. Te refieres a Londres y ese tal Matthew Stubbs, ¿no? Malcolm, pero sí. ¿Qué clase de hombre es? Preguntó ella con curiosidad. ¿Lo conoces? Sí, lo he visto 2 veces, por lo que recuerdo. Una en Ascot y la otra en uno de los clubes de Lord John. La miró de reojo para averiguar si ella lo había notado, pero por supuesto lo había hecho. No hay problema si... Quiero decir que me parece bien que llames padre a Lord John, repuso ella, transfiriéndole a él la expresión compasiva de antes. A papá no le importaría. La sangre subió a las mejillas de William, pero se salvó de expresar lo que pensaba sobre las preferencias de Jamie Fraser respecto a ese asunto, porque Brianna retomó instantáneamente la cuestión de Malcolm Stubbs. Y bueno, pues, ¿cómo es el tal Stubbs? Él no pudo reprimir una sonrisa al escuchar el tono de sospecha con que ella había dicho el tal Stubbs. A juzgar por su aspecto, se parece al cabo de una vela. Es bajo y grueso y tiene el pelo idéntico al de Cinnamon, aunque con una especie de tono rubio arenoso. Pero puede que a estas alturas ya se le haya puesto gris, añadió. En público siempre llevó una peluca. Ella lo miró levantando las cejas, que eran gruesas para ser una mujer y además rojas, pero muy expresivas. No lo sé, dijo él sinceramente como respuesta a la pregunta de las cejas. Hay un dato que sí podría ser de ayuda. Papá, quiero decir, prosiguió lanzándole una mirada de soslayo en la que la retaba a hacer algún comentario, me contó que tiene una esposa negra. Me refiero a Stubbs, se corrigió, no a papá. Ella parpadeó. ¿En Londres? Parecía tan impresionada que él se echó a reír. ¿Qué importancia tiene dónde? Supongo que sería igual de sorprendente aquí, repuso, abarcando con la mano las casas señoriales, pero destartaladas que rodeaban la plaza de St. James.
Si no más, dijo ella. Luego, como sentía curiosidad, preguntó: ¿la liberó de la esclavitud y después se casó con ella? No era esclava, respondió William algo sorprendido. Mi padre me contó que él, refiriéndose tanto a él como a Stubbs, la conocieron en Cuba. La primera esposa de Stubbs había muerto de algún tipo de fiebre y luego trajo a esta mujer. Inocencia se llama. Recuerdo que tenía el nombre de una virtud en español. Se la llevó a Londres y se casó con ella. Sea como sea, afirmó reencauzando la conversación, estoy segura de que papá me contó que Stubbs tuvo hijos con esta mujer. ¿Te refieres a que no le daría la espalda a John Cinnamon por el hecho de que él sea...? Ella hizo un gesto con la mano aludiendo a la visible indianidad de Cinnamon. Sí, William parecía dubitativo a pesar de la firmeza de su respuesta. Tener hijos de un color de piel poco común suscitaría comentarios, pero no era necesariamente escandalosos siempre que fueran legítimos, lo que los hijos reconocidos de Stubbs eran sin ninguna duda. Que un indio enorme y extralegal se presentara para reclamar su paternidad podría ser una historia del todo diferente, y William estaba dándose cuenta de lo mucho que deseaba que John Cinnamon no terminara dolido. Brianna hizo un chasquido y su caballo, obediente, se apartó de la sombra de los florecientes robles y giró por la calle Jones. William advirtió que había mucha gente fuera de sus casas. El miedo y la opresión se habían esfumado de la noche a la mañana con el fin del asedio, y si bien el olor a quemado seguía tiñendo el aire y había ramas rotas por todas partes, la gente tenía que comer y había que seguir trabajando. La normalidad de la vida cotidiana estaba recuperando su ritmo. ¿Irás con él a Londres?, le preguntó Brianna mirando hacia atrás por encima del hombro. Taconeó su cabalgadura con los 2 pies y tiró de las riendas para no cruzarse con una carreta que avanzaba en sentido contrario, llena de barriles y que desprendía un dulce olor a cerveza. ¿A Londres?, repitió William. No lo sé. Era cierto, y su voz dejaba traslucir una incertidumbre tan grande que su hermana redujo un poco la velocidad para esperarlo. Luego señaló con un gesto un camino que discurría por detrás de la iglesia bautista y le indicó que la siguiera. No es de mi incumbencia, dijo cuando pasaron a la sombra fría de la iglesia, pero ¿qué planeas hacer? Quiero decir, ahora que se ha levantado el sitio, supongo que podrías ir a donde quisieras. Excelente pregunta. No lo sé, respondió él con sinceridad. En serio, no lo sé. Ella sintió. Bueno, tienes opciones, ¿no? ¿Opciones?, preguntó él. Le pareció gracioso, pero al mismo tiempo esa palabra le daba la sensación de que acababa de tragarse una anguila viva. No tienes la menor idea, hermana mía. Lord John me ha comentado que posees una plantación pequeña en Virginia, señaló ella. Si no quisieras volver a Londres, podrías vivir allí, ¿no? Supongo que sería posible. Él mismo notaba la duda que transmitía su voz. Y también la advirtió ella, quien lo miró bruscamente de soslayo, levantando las cejas. La casa está en ruinas, explicó él, aunque los campos se han mantenido en condiciones bastante decentes, pero la guerra... Señaló la casa más próxima, perforada por los cañonazos y con sus pinturas celeste chamuscada y ennegrecida por el fuego en uno de los lados. No creo que se limitara a fluir a mi alrededor como agua en torno a unas rocas, ¿sabes? Una expresión extraña cruzó la cara de ella y él la miró con una sorpresa considerable. ¿Estabas pensando en algo?, quiso saber. Sí, pero no es... Quiero decir, no se trata de algo relevante en este preciso instante. Hizo un gesto para disipar cualquier pensamiento que se le había ocurrido. Sé que Lord John y tu tío, el duque, sigue considerándose tu tío, de eso estoy segura. También yo, repuso William en un tono sarcástico, pero pensar en ello le proporcionó una leve sensación de alivio. Lo cierto era que el tío Hal sí era una roca sobre la que habían pasado inundaciones y torrentes con mucha frecuencia, sin poder moverla de su sitio. «Quieren que regreses a Inglaterra», continuó Brianna. «Yo misma me estaba preguntando, tú eres conde, ¿eso no significa que tienes gente, tierras,
cosas de las que debes ocuparte? Hay una propiedad, es cierto, contestó él secamente. Yo... ¿Qué demonios? Su caballo se había detenido de repente y la montura de Brianna estaba tratando de dar la vuelta en el callejón, resollando a causa de un olor perturbador. En ese momento el sistema olfativo más débil de William también lo percibió. Un hedor de muerte. Había una carreta al final del callejón, cuyos lados estaban ocultos con tela negra, que se veía deshilachada, blanqueada por el paso del tiempo y arrugada en pliegues oxidados. La carreta no estaba enganchada a nada, y no había ni caballos ni mulas a la vista, pero sí un grupo de hombres toscamente ataviados, negros y blancos, bajo una franja soleada, justo al otro lado de la entrada del callejón, en actitud de vigilante espera. Se oyó un sonido de voces a lo lejos, amortiguadas pero en gran número, un murmullo abruptamente interrumpido por un penetrante alarido que hizo que los hombres que estaban esperando vieran un respingo y apartaran la mirada con los hombros encorvados. Brianna se volvió sobre la silla, miró por encima del hombro y juntó las riendas, queriendo regresar, pero algunas personas entraban en el callejón detrás de ellos, deudos con velos y brazaletes negros. Ella miró de reojo a William, quien negó con la cabeza y acercó su propio caballo al de ella, desviándose hacia un lado para dejar pasar a los recién llegados. Ellos lo hicieron, y algunos miraron por encima a los jinetes, uno o dos con los ojos bien abiertos, al ver a Brianna montada horcajada sobre un caballo, con las faldas levantadas y dejando expuesta una extensión indecente de pantorrilla, aunque la mayoría estaba tan concentrados en su angustia que el espectáculo les resultaba indiferente. Hubo un movimiento cerca de la carreta que volvió a llamarle la atención a William. Estaban sacando el cuerpo. Los cuerpos. Se quitó el sombrero, se lo llevó al corazón e inclinó la cabeza. Para su asombro, Brianna lo imitó. No había ataúdes. Era un funeral de pobres. Llevaron en tablas 2 cuerpecitos envueltos en toscas mortajas y con delicadeza los subieron a la carreta. ¡No, no! Una mujer que debía de ser la madre de los niños se separó de las personas que la estaban sosteniendo y corrió hacia la carreta, tratando de subirse a ella mientras gritaba ¡No! A todo pulmón. ¡No, no! ¡Déjame ir con ellos! ¡No me lo quitéis! ¡No! Un grupo de amigos horrorizados e impactados la rodearon, la sujetaron e intentaron calmarla a fuerza de compasión. ¡Ay, Dios mío! Dijo Brianna con la voz estrangulada. William la miró y vio que tenía el rostro surcado de lágrimas y los ojos clavados en la angustiosa escena, y de pronto recordó a los niños que había oído jugar fuera de la casa de los Brumby, los de ella. Extendió la mano y le agarró el brazo. Ella soltó las riendas que sujetaba con esa mano y se aferró a él como si estuviera ahogándose y luchara por su propia vida, con una fuerza notable para una mujer. Vio varios hombres que se habían acercado para coger las varas de tiro. Las ruedas de la carreta se pusieron en marcha con un chirrido y la pequeña procesión inició su penoso viaje. La madre ya había dejado de chillar y avanzaba detrás de la carreta como una sonámbula, tropezando cada varios pasos cuando las rodillas le flaqueaban, a pesar del apoyo de las 2 mujeres que la sostenían. —¿Dónde está el marido? —susurró Brianna, más para sí misma que para William, pero él respondió: —Tal vez en el ejército. Mucho más probable era que estuviera también muerto, pero seguramente su hermana lo sabía tan bien como él. Su propio marido. Dios sabía dónde estaba. Ella había evitado responderle cuando él se lo había preguntado, pero era evidente que Mackenzie era un rebelde. Se había participado en la última batalla, pero no. Al menos había sobrevivido, se recordó William. Ella no preguntó por él cuando estuvimos en el campamento. ¿Por qué demonios no lo hizo? Fuera como fue, se sintió un temblor constante en las manos de su hermana y se la apretó, tratando de reconfortarla. —¿Monsieur? —Monsieur. Una voz aguda sonó junto a su estribo izquierdo, sorprendiéndolo, y se volvió con brusquedad en la silla, haciendo que su caballo se moviera y golpeara el suelo con las patas. —¿Qué? —preguntó mirando hacia abajo con incredulidad. —¿Quién demonios eres? El pequeño niño negro se inclinó solemnemente. Iba ataviado con los restos de un uniforme azul oscuro, de modo que debía de ser él, o habría
sido hasta hacía muy poco un tamborilero. Tenía un lado de la cara, una oreja y una mano negros de hollín y había mucha sangre en su ropa, pero no parecía que estuviera herido. «Pardon, monsieur, parlez-vous français?» «Oui», respondió William asombrado. «Pourquoi?» El niño, que no era mayor de lo que aparentaba, unos 11 o 12 años, se puso recto, miró a William a los ojos, escupió un gargajo de flema negra y luego sacudió la cabeza como si estuviera ordenando las ideas. «Votre ami beson d'Ainé, el gran indien», no sé qué dice. Añadió como si acabara de ocurrírsele que su amigo necesitaba ayuda. «¿Está diciendo algo sobre John Cinnamon?», preguntó Brianna frunciendo el ceño. Se limpió las lágrimas que le surcaban la cara y se enderezó sobre la silla de montar, ordenando sus propias ideas. «Sí, ha dicho que... no habla francés, supongo. Un poco». Ella le lanzó una mirada. «Correcto». Él se volvió hacia el chico, que se balanceaba con suavidad hacia un lado y otro, contemplando algo invisible, claramente extenuado. «Dites-moi, vite». Lo que el chico hizo con una sencillez admirable. «Stercus», murmuró William, y luego se volvió hacia su hermana. Dice que un destacamento de leva de los barcos franceses oyó a Cinnamon hablando en francés con alguien en la orilla, que lo siguieron y trataron de capturarlo. Él se escapó, pero está escondido. El chico afirma que está en una cueva, pero eso no parece probable. Sea como sea, necesita ayuda. «Vamos, pues». Ella juntó las riendas y miró a su espalda, calculando el espacio que necesitaba para girar. Él casi había renunciado a dejarse sorprender por ella, pero era evidente que no del todo. «¿Estás loca?», le preguntó con la mayor cortesía posible. «Usted», le ordenó con firmeza a su propio caballo. «¿Y ahora en qué idioma estás hablando?», inquirió ella con un poco de impaciencia. «Ste» significa quédate quieto en alemán, cuando le hables a un caballo, y stercus significa mierda, le informó él sin dudarlo. «Buah. Tú tienes hijos, mujer, como aquellos por los que llorabas. Si no quieres que los tuyos sufran una desgracia similar, te sugiero que vayas a ocuparte de ellos». La sangre le ascendió a la cara como si alguien hubiera encendido una hoguera bajo su piel. Ella lo fulminó con la mirada y juntó los extremos sueltos de sus riendas en una mano de una manera que daba a entender que estaba considerando la posibilidad de azotarle la cara con ellas. «Pequeño empezó a decir y luego apretó los labios, interrumpiendo la palabra. «Bastardo», concluyó él en su lugar. «Sí, eso soy. Vete». Se volvió hasta ponerse de espaldas a ella, extendió la mano y alzó al chico para que pudiera poner un pie en el estribo y subirse detrás de él. Bueno, no sé qué frase. Preguntó secamente para saber a dónde se dirigían y el muchacho señaló hacia atrás en dirección al río. Una gran mano femenina aferró las bridas de su cabalgadura. El caballo bufó y sacudió la cabeza en un gesto de protesta, pero ella no la soltó. ¿Alguna vez te han dicho que si actúas de manera imprudente terminarás muerto?, le preguntó imitando su tono cortés. No es que me importe mucho, pero lo más probable es que también consigas que maten a este crío y a John Cinnamon. ¿Crío? Eso fue lo único que se le ocurrió decir a él, debido a la acumulación de palabras que chocaban entre sí al tratar de salir de su boca. Al niño, al chico, al chaval, a él, exclamó ella con brusquedad, señalando con el mentón al pequeño tamborilero que estaba a la espalda de William. ¿Cuál es el problema con esta mujer?, quiso saber el chico indignado. Oh, no sé qué frase le dice él. Repuso secamente William por encima del hombro. ¿Quieres soltarme de una vez, maldita sea?, le dijo a su hermana. Sí, en un momento, respondió Brianna clavándole una mirada azul oscura. Escúchame. Él puso los ojos en blanco, pero hizo un movimiento breve y seco de asentimiento con la cabeza y le devolvió su propia mirada de furia. Ella se echó un poco atrás en la silla de montar, pero no soltó las bridas. Bien, afirmó. Yo me paseaba de un extremo a otro por esa orilla casi cada día antes de que aparecieran los americanos y mis hijos exploraban cada recoveco de esos acantilados. Solo hay 4 lugares que podrían considerarse cuevas, y solo uno de ellos es lo bastante profundo como para que una persona del tamaño de Cinnamon
pudiera tener al menos la esperanza de que le sirviera para esconderse. Hizo una pausa para recuperar el aliento y se pasó la mano libre por debajo de la nariz, mirándolo para ver si él estaba prestándole atención. Un gesto muy Jamie, el de... «Te escucho», la informó él con irritación. Y ese sitio no es una cueva, es el final de un túnel. A él se le pasó el enfado de repente. ¿Dónde está el otro extremo? Ella esbozó una ligera sonrisa y soltó las bridas. ¿Ves? Puede que seas imprudente, pero sabía que no eras estúpido. El otro extremo se encuentra en una taberna de la calle Broad. La llaman la Casa de los Piratas, y por lo que he oído decir, por una buena razón. Pero yo en tu lugar... Él lanzó un breve resoplido y juntó las riendas. El final del callejón ya estaba despejado, sin la carreta, los parientes y los pequeños cuerpos amortajados. «Eres mi hermana, mujer», dijo, y vaciló tan solo un instante. Añadió: «Y me alegro, pero no eres mi madre. De hecho, no soy estúpido, como tampoco lo es John Cinnamon». Hizo una breve pausa y luego agregó: «De todas maneras, gracias». «Buena suerte», se limitó a responder ella y se quedó mirando cómo se volvía y se alejaba. Brianna no salió del callejón de inmediato. Observó cómo se alejaba William con la espalda rígida de determinación y el chico aferrado a su cintura. Daba la impresión de que aquel niño jamás había montado a caballo. Estaba asustado y no pensaba admitirlo. Entre él y William, pensó Brianna, John Cinnamon podría haber escogido peores aliados. Sintió un impulso de seguir a William, pero no dejar que fuera... de no dejar que fuera solo, que la hizo temblar, pero él tenía razón, maldita sea. No podía correr el riesgo de que le ocurriera algo a ella por Jem y Mandy. Juntó las riendas y chasqueó la lengua. Había más gente cruzando la plaza en dirección a la iglesia, vestidos sobriamente, caminando juntos. No había campana en esa iglesia, pero oyó otra que tañía desde otra parte de la ciudad. Más funerales, pensó, y el corazón se le encogió dentro del pecho. Avanzó poco a poco entre los familiares y giró por la calle Abercorn. ¿De cuánta gente puede uno preocuparse al mismo tiempo?, se preguntó. Jem, Mandy, Roger, Fanny, sus padres, ahora William y John Cinnamon. Todavía estaba impresionada por los niños muertos y su madre, que junto con el hecho de que acababa de pasar la noche en las marismas con Casimir Pulaski, le hicieron sentir que su piel estaba a punto de caerse a tiras. Un repentino recuerdo de la última imagen que había visto del general le atravesó la mente y soltó una risita aguda y completamente desquiciada. Al mismo tiempo sintió que la bilis le ascendía a la garganta y notó un hueco en el estómago. ¡Dios mío! Reprimió las náuseas, pero se dio cuenta de que la gente estaba mirándole y descubrió que, además de reírse como una lunática, seguía aferrando el tricornio en una mano. Tenía el pelo suelto y las piernas rasguñadas y con picaduras de mosquitos, desnudas desde las rodillas hasta los zapatos, hasta unos zapatos de caña alta llenos de adornos absurdos. La noche anterior se había quitado las medias y se había olvidado de buscarlas por la mañana. Sintiéndose repentinamente avergonzada por las miradas de reojo y los susurros, se irguió de manera desafiante y echó los hombros hacia atrás. Una mano grande se aferró a su pantorrilla desnuda. Ella lanzó un grito y le pegó al dueño de la mano con su sombrero, haciendo que el caballo diera un violento respingo. El propietario de la mano era Roger, quien también dio un violento respingo. «¡Cristo! Quiero decir la palabra M», repuso ella, recuperando el control del caballo. «¿Por qué has hecho eso?» «Te he llamado, pero no me has oído». Él palmeó el lomo del caballo en un gesto amigable y tendió la mano a Brianna. Se veía cansado y sus ojos arrugados de preocupación. «Baja y cuéntame qué diablos ha pasado. ¿Has ido al campamento americano? No debería habértelo pedido. Dios, tienes mal aspecto». A ella le temblaban las manos y, de hecho, era cierto que se sentía bastante mal. Cuando sus pies tocaron el suelo, estuvo a punto de desplomarse en brazos de él, pero lo estrechó entre los suyos y empezó a revivir. Hasta ahí mi lectura del día de hoy. Gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima, si Diana no se demora.